Buenas a todos, soy Ezcardan de nuevo, estoy aquí para una nueva reseña de un nuevo juego de rol. ¿Cuál he escogido esta ocasión? He escogido Speed of the Century, un juego con ambientación pulp, editado por la editorial Con Barba aquí en España, o Evil Hat en el original, y que corre bajo el sistema Fate. Que bueno, ya cuando hice la de Fate Accelerate ya visteis que yo con Fate puedo tener muchas críticas. Pero bueno, vamos a ver un poco cómo funciona este juego y cuál es un poco la reseña de los contenidos que nos vamos a encontrar. Bueno, pues para empezar tenemos una introducción en la que nos van a explicar un poco cómo funciona Fate y diciendo que es una especie de sistema rápido y sencillo para ambientar partidas en esta especie de género pulp que son estos héroes de los años 20, 30, a principios de los 40, antes de la creación del género superheroico. Pero, si bien es cierto, es sencillo, quizás este juego que está hecho bajo el sistema de Fate 2, no he leído Fate 3 para saber las diferencias, pero sí he oído que tiene varios problemas que luego en Fate 3 se corrigen. Con Barba ha hecho un trabajo intentando poner con notas del diseñador, explicando un poco estos cambios, a ver qué puedes hacer. Son pocas, porque realmente el sistema es el que es, pero bueno, creo que vienen bien. Nos va a explicar un poco el que es el Century Club, que es supuestamente la organización a la que pertenecen todos los personajes de Spirit of Century, o al menos que están relacionados a Spirit of Century, y cuál es la realidad de nuestro mundo. Después nos explica un poco el pool y cómo funcionan estas cosas de la superciencia pool y este tipo de cosas. Es una explicación pequeña, pero creo que da pie a bastante entender qué es este género y este concepto del pool, que quizás tenemos mucha gente no tiene del todo claro de qué va. Bueno, pues nos va a explicar un poco los elementos más básicos del sistema, en el que, bueno, el sistema trata de tirar 4 dados de 6, que son especiales porque tienen 3 símbolos, 2 máses, 2 menos y 2 caras en blanco, y voy a explicar un poco más tarde cómo funciona. Nos va a hablar de las proezas, que son esas habilidades excepcionales que tienen los personajes, los aspectos, que son la gracia del sistema Fate, y los puntos de destino, que son como vamos a activar casi todas estas cosas. Ya os digo, va a venir un pequeño resumen del sistema, no voy a explicarlo porque voy a entrar más en detalle en todo lo demás, pero bueno, es interesante, siempre es bueno que venga este resumen general al principio, porque aunque realmente no ayuda a entender toda la sutileza del juego, sí que ayuda después cuando estamos jugando a recordar, y teniendo en cuenta que Fate es un sistema tan sencillo y tan fácil de aprender y de acordarte de las cosas, con este sistema ya tenemos casi todo hecho. Pero bueno, lo primero que vamos a tener, el primer capítulo de verdad, es la propia creación del personaje, ¿vale? Para ello tenemos que crear primero la idea general del personaje, que bueno, pues es el típico que quiero ser un explorador, un científico, al contrario de otros juegos más tradicionales. El sistema Fate, que es un sistema de estos que llaman indie, yo a mí me gusta llamarlos de nueva era, y no tenemos un sistema restringido. Normalmente pensamos en un concepto, quiero llevar científico loco o un periodista intrépido, o yo que sé, un detective ocultista, o cualquier tipo de elemento. Nos van a tener esto. Lo interesante de este punto es que, claro, tenemos que pensar en un concepto pulp. Para poner ejemplos, por ejemplo, Mandrake el Mago, Solomon Kane, Tarzán podría ser también un héroe pulp, Indiana Jones. Tenemos que pensar en todos estos personajes del género pulp. Quizás nos valgan también algunas teorías, por ejemplo, El Señor de las Bestias de la película de los 80 también sería un concepto pulp, pero es un poco diferente. La creación del personaje, pues, bueno, tenemos que, después de elegir este concepto, pues escogemos un nombre para él, que héroe no es sin su nombre, y después tenemos que escoger su trasfondo. El trasfondo es una especie de... no eso es necesario, pero el cómo funciona el sistema Fate, cuando tengamos que poner los aspectos, es interesante al menos tener unos conceptos generales de cómo funciona el trasfondo. Porque además los personajes también tienen... Y a partir de aquí vamos a tener... Es que ya aquí vamos a empezar a poner los aspectos. Los aspectos son palabras que nos recuerdan un poco al pasado de nuestro personaje, que además tiene la circunstancia en Spirit of Century de que todos los personajes participaron de alguna forma en la Primera Guerra Mundial. Y podemos ponerle, por ejemplo, enfermera tras las líneas enemigas, o yo que sé, soldado experimentado,
se crió en las calles. Tenemos que escoger una frase corta, 3, 4, 5 palabras como máximo, o una palabra a la Kazam, podría valer, si tenemos un personaje con un concepto tipo Mandrake el Mago, que nos va a llevar un poco a crear el personaje y después, pues bueno, te aconsejan poner uno o dos de estos aspectos que tengan que ver con la guerra. Lo importante, el principal cambio que puede tener es que aquí nos dicen 10, pero el traductor recomienda 5. ¿Por qué? Porque 5 son los que se usan en tercera edición de Fate por un sencillo motivo. 10 son demasiados, realmente no los usas. Jamás puedes llegar a... ni siquiera aunque juegues varias partidas con el mismo personaje, jamás van a salir los 10. Mejor tener 5 muy potentes o que sean muy recurrentes a tener 10, que es la verdad, es estúpido. Y luego vamos a tener aspectos relacionados a la novela que protagonizamos. Pues, por ejemplo, si llevamos a... es que ahora no me sale Solomon Kane, pero bueno. Imaginaos que tenemos que inventarnos un título específico. Por ejemplo, si llevamos a un personaje que sea Luke, el periodista, pues pondríamos Luke contra Luke en el caso del hombre desconocido, por ejemplo. Pues, y haríamos un hito acorde a lo que protagonizamos en esa novela. Además, vamos a ser estrellas invitadas en las novelas de los demás personajes. Por ejemplo, nuestro amigo es Krag, el habitante del metro, y su novela fue Las extrañas aventuras de Krag. Pues, por ejemplo, este Luke podría haber participado en las aventuras porque después el que llevó a Krag a la civilización, pondríamos llevó a la civilización a una persona desconocida. Por ejemplo, llevar a las riendas de la civilización, un aspecto similar. Así hasta que nos acabamos los hitos. Ya os digo, lo interesante es coger un par de hitos de tu pasado, tu hito de tu novela y un par de a lo mejor de las novelas de los demás. Si entregan personajes a posteriori, pues bueno, esto ya es un poco más complicado porque se tienen que meter en las novelas de los demás diciendo que hizo un cameo o algo así. No me termina de convencer. Después tenemos las habilidades. Las habilidades es lo que ya dije, ¿vale? Pero lo voy a volver a repetir. Tenemos que crear una pirámide de habilidades en la cual una habilidad superior sea más 5 y dos habilidades con más 4, 3 con más 3. El problema que exactamente es este, que existe una pirámide de habilidades. Tú no puedes eliminar la pirámide de habilidades y no puedes tener dos habilidades a más 5 si no tienes 3 a más 4 de ninguna forma. A mí no me termina de convencer esta pirámide porque, joder, un juego que da tanta libertad, esto coarta, y además las habilidades no están del todo bien definidas, puedes inventarte sobre la marcha. Creo que el sistema de, por así decirlo, de Fate acelerar, de escoger tu aspecto, cómo te tomas las circunstancias, vigorosamente, sigilosamente, creo que está mucho mejor parido, mucho mejor pensado, ¿no? Ya puestos a simplificar las mecánicas de un juego de rol, simplifícalas al máximo. Bueno, después escogemos las fuerzas, que son estas habilidades especiales, que esto va a llegar luego, porque este capítulo es para recomendarte. Después, bueno, pues el máster revise que todo es un poco coherente, ¿no? Después van a venir una serie de consejos de creación de personaje y de personajes rápidos de crear. Están bien, sobre todo si no has jugado nunca Fate, te da ese punto de saber por dónde tirar. El problema de este juego, pues es que el problema de este juego sobre todo es conceptual. Cuando tú lo lees, dices, esto no va a funcionar por ninguna partes. Hay un blog y que de hecho recoge la frase aquí que se llama Petrificación y Polimorfia, en el que dice que Fate tiene tanto peligro como un mono en un biplano. De hecho sale ahí en la portada. Y es que tiene razón, porque Fate, cuando tú lo lees, funciona mal. Y si los jugadores no cazan el concepto, es un juego que depende mucho de que los jugadores sepan lo que están jugando. O sea, capten el concepto a la primera. O juegues con gente que lo ha captado. Porque si no, es un juego que no funciona. Lamentablemente, la mesa se para parada. Yo la primera vez que dirigí Fate, que no fue con Speed of the Century, fue con Héroes, que ya analicé en otro programa. Los jugadores se quedaban parados. No sabían qué hacer. Son jugadores, eran gente más acostumbrada a juegos más matemáticos, como pueden ser Payday, RuneQuest y ese tipo de cosas. La partida fue un desastre. Después, con otros grupos quizás con menos vicios,
le escogieron un poco mejor, pero hasta a mí me costó un poco saber el concepto. Tuve que ver, o sea, cogía el concepto, pero no sabía bien cómo llevarlo a cabo, cómo aplicarlo. Después fui hablando con otra gente y ya terminé de encenderme esa chispa. Pero bueno, yo os digo que yo creo que peca el sistema Fate de que no está del todo bien explicado. Quizás algunos ejemplos más o un ejemplo de partida, o sea, hubiera sido mejor, más ayuda. Pero bueno, luego, como voy a explicar, tiene elementos muy potentes, ¿vale? Que compensan un poco este elemento. Bueno, después nos van a hablar de los aspectos. Los aspectos, ya os digo, van a crear cosas a nuestro alrededor, de nuestro pasado, de nuestro entorno, de nuestros aliados, de sucesos. Nosotros podemos activarlo para todo y en todo momento. Y además es aconsejable tener conceptos que funcionen. Por ejemplo, si tú decir que eres un espadachín, pues por ejemplo, espadachín, pues tiene menos que si dices espadachín del gremio. Y tiene menos que si te llamas el adepto del estilo de los tres filos. Pues, ¿por qué? Porque da más situación en historia, los puedes activar más veces. Porque al fin y al cabo, los aspectos funcionan para lo que tú quieras colarle al director de juego. ¿Y a qué me refiero con ello? Pues por ejemplo, si tú al director de juego le cuelas que siendo el espadachín, siendo un adepto espadachín de los tres filos, puedes intentar ligarte a una mujer. Pues bueno, porque dices, no, es que los espadachines, coño, los espadachines son un poco ahí pendencieros, un poco fardones, un poco, pues ¿por qué no? O sea, puede funcionar. Y quién sabe, a lo mejor es que esa mujer es fan o su groupie del estilo de los tres filos, por poner un ejemplo. Con lo cual, siempre es mejor tener aspectos que puedas jugar y que además puedan ser usados en tu contra. Pues, por ejemplo, los adeptos del estilo de los tres filos son enormemente enemigos del gremio de hechiceros de la séptima oscuridad. ¿Por qué? Porque en cierto momento dado de su historia ambos gremios se enfrentaron. Funciona un poco así. Tienes que pensar que a veces mola jugar a perder. Tienes que buscar aspectos que creen historia, creen ventajas, creen problemas y creen situaciones. ¿Por qué? Porque todo es un todo. Fate lo que intenta es que la historia sea viva y sea colaborativa entre tú y el narrador. En ese aspecto lo hace muy bien. Y si los jugadores cogen el concepto, la verdad, estas mecánicas son muy potentes. Mi queja del juego de Fate no viene en su aspecto narrativo, su aspecto de mecánicas, que me parecen excelentes, sino en cómo lleva, por así decirlo, la resolución de los elementos. Por eso creo que sistemas derivados de Fate, como puede ser el Slovakian Seven Skies o el sistema Hitos, proporcionan elementos mucho más potentes como conjunto, quizás como juego, a pesar de que a lo mejor Fate funciona mucho mejor como elemento narrativo. Bueno, los aspectos pueden servir para todo, puedes activar los tuyos, los de los demás, los del escenario, los de las cosas que lleves. O sea, si tienes un látigo, pues tiene el aspecto implícito de apresar, o si estás luchando en las alcantarillas, puedes usar el aspecto de humedad o cualquier elemento. Todo esto lo que hace es crear los aspectos y este tipo de cosas. Nos van a permitir activar elementos o repetir. Pero el primer principio es que nos van a permitir mejorar nuestras tiradas, ya sea repitiéndolas o sumando bonificadores pasivos a ellas. Lo cual, sinceramente, está bastante bien. Bueno, ya he explicado un poco cómo funciona eso, ¿no? Básicamente funciona de esa forma y ¿qué hace? Pues tú sumas tu habilidad a los 4 dados. Por ejemplo, si sales 2 máses, un menos y la cara en blanco, que he explicado que funcionan con esos dados, sería un 1, porque serían 2 más 1, un 0 y un menos 1, pues total más 1, ¿vale? Los positivos suman más 1, los negativos restan más 1 y entonces lo sumas a tu habilidad. ¿Qué problema tiene esto? ¿Recordáis la pirámide de habilidades que he dicho? Que va de 1 a 5. Bueno, lo puedes hacer incluso de 10 de 1 a 10, ¿vale? La única diferencia es que la pirámide es más grande. Que realmente, de forma pasiva, en principio, a menos que utilices aspectos o habilidades o bueno, proezas o cosas extrañas, tú sabes lo que vas a sacar. Porque como las tiradas tienen a 0, tú sabes que si la dificultad es 6 y tienes 5, será complicado que lo saques porque necesitas sumar más 1. No es muy complicado, pero sin embargo, si es 4, sabes que pasarle es un trámite. El problema que tiene esto, quizás que le quita esa salsa, le quita ese interés. Por eso digo que juegos que cogen la mecánica Fate
lo hacen más potente, porque por así decirlo hacen que las tiradas tengan algo más de interés al haber más capacidad de variación. Aquí es todo muy estático, tú sabes si tu personaje lo hace o no lo hace casi desde el principio, lo cual a mí particularmente como narrador de juego no me termina de gustar porque no quita ese miedo, esa incertidumbre en el jugador. Y a los grupos que he dirigido o que he podido preguntar sobre gente que aunque no lo haya jugado sobre esta mecánica, opina lo mismo que yo. El que no haya sabor en hacer las cosas, el que tú sepas con bastantes probabilidades si los vas a sacar o no, por así decirlo, elimina parte de ese trámite o parte de ese interés a la hora de hacer las cosas. Es una lástima, la verdad. Estoy viendo un poco por encima del libro, ¿vale? Para no soltarme nada sobre el sistema. Pero básicamente el elemento básico es esto. La diferencia es la habilidad que vamos a sumar, en los sitios que vamos a poder sumar. Cuando a ti te van haciendo daño, tienes una especie de medidor de salud, lo voy a enseñar porque es un poco extraño, ¿vale? En el que tienes estos niveles de salud, ¿vale? En las que te van a ir, cuando te van golpeando, te van haciendo este extraño daño en el que eh, sumas y restas, o sea, es que ya os digo, es muy muy raro, o sea, el cálculo de la salud y todo esto, pues, tú tienes esas casillas y por ejemplo si sacas te hacen 4 puntos de daño y marcas la 4, pues te hacen 0. Y después te van creando heridas y consecuencias y creo que no está bien, o sea, el sistema de daño, yo os digo, creo que Itos y Slowpoke de Seven Skies que lo que hace es que te van dañando tus aspectos. Creo que funcionan mucho mejor en ese punto. Aquí el sistema de daño tiene ciertos niveles de abstracción que, bueno, cuando llega a cierto momento dado, pues te hacen heridas, ¿no? Y las heridas traen aspectos adicionales que pueden además durar mucho tiempo. Es, por ejemplo, te han roto la pierna, ¿no? Llevas ahí el personaje con la pierna rota durante varias sesiones. Pero yo os digo, me pasa un poco como el de, bueno, no lo he analizado todavía en el programa, pero caerá en algún momento, que también jugué mucho hace un par de años, que es el de Juego de Tronos, en el que el daño tiene alguna cosa que no termina de funcionar, da cierta sensación de invulnerabilidad en los personajes, que en los héroes pool queda ligeramente bien, pero que ya os digo que no termina a mí de... Hay algo que no termina de convencerme, además los niveles de daño se crean conforme a ciertas habilidades que además, como ya os dije, en Fate no tiene unas habilidades muy definidas, o sea, te dan consejos de cuáles son las habilidades, pero te dan también pie a hacerlas tú mismo. Funciona, ya os digo, funciona extraño. Una vez que lo llevas a la mesa, funciona bien en el libro. Hay gente que le termina de gustar, pero a mí hay algo en este sistema de combate y en este sistema de desarrollo de conflictos que, si bien por ejemplo el de Juego de Tronos sí es bastante más emocionante, aunque tiene muchos problemas muy graves que ya comentaré, aquí no sé, creo que el combate tiene una especie de pérdida de interés o de elemento eh, poco inspirado. Vamos a decir que es poco inspirado, mejor que cualquier otra cosa. A lo mejor en el Fate 3 terminan de darle esa vuelta de turca que creo que necesita el sistema, porque no es que el sistema sea malo, sino que cuando lo juegas dices, algo falla. Bueno, puedes enfrentarte a esbirros, que son como grupos de malos, y este concepto que además a mí me mola tanto de decir, bueno, tienes ahí a los masillas, tienes ahí el villano y tienes ahí 2 grupos de 6 personas a las que les empiezas a meter mecos y empiezan a caerse por todas partes, que la verdad mola un montón. El éxito crítico, que es cuando sacas por más de 3 éxitos, que la verdad, para poner eso no lo pongas. Tuve una discusión hace un par de días sobre los críticos en los juegos de rol y fíjate que cuando tienes una mecánica de grito que realmente no aporta nada, no la pongas, si es que queda mejor. O sea, por mucho que mola un jugador decir he sacado crítico, cuando tienes una mecánica que no está del todo inspirada o que no realmente no funciona bien o que no aporta nada, no lo pongas, sinceramente. Después nos vienen las habilidades. Os habéis dicho que no funcionan, pero sí que existen, tiene su lista de habilidades, pero
no es que no funcione bien o funcione mal, es que ya os digo, como también da pie a decirte que estas no son las únicas habilidades y todo, no sé, creo que no terminan de... El sistema Fate no termina de todo de funcionar bien el sistema de habilidades al uso. Creo que el sistema de Fate acelerada es mucho mejor y fíjate que es mucho más simple, pero es que precisamente creo que funciona mejor precisamente porque es más simple. O sea, esto es una mecánica muy de un juego más vieja escuela, que aquí está metida un poco para no terminar de romper completamente el sistema. Bueno, romper, completamente ahuyentar, ¿no? Posibilidades, por Dios, como... Qué locura, o sea, está jugando a ser Dios este juego. Pero no sé, ya os digo, no termina a mí ni de convencerme ni de parecerme inspirado. El sistema de pirámide de habilidades me parece que desvirtúa el propio sistema de habilidades, ¿no? Tú no puedes ser bueno en varias cosas, ¿no? Y además tienes que tener habilidades por tener, porque necesitas rellenar esa pirámide. No sé, no termina a mí de convencerme. Y después tenemos el que quizás es un capítulo muy criticado, además porque dura muchísimo, es un capítulo enorme, ¿vale? Son casi 100 páginas de capítulo, que son las proezas, que son estas habilidades pulp que, por ejemplo, es un tiro de espada, un tiro de lejano, encontrar libros perdidos, son una especie de habilidades especiales, como podemos decir que superpoderes, que además te puedes hacer tú mismo. O sea, lo que pasa es que aquí vienen muchas pregeneradas, con muy estilo, muy pulp, que están bien. O sea, tú las lees y son muy inspiradoras, muy evocadoras del mundo del pulp, pero creo que si has puesto un sistema de creación de habilidades, creo que hay demasiadas. O sea, unos cuantos ejemplos hubieran sido mejor. O sea, mejor, mis quejas con otros sistemas que utilizan Fate precisamente es que la falta de ejemplos en 3 o 4. Aquí viene, el problema de este es el contrario, es que vienen demasiados. No sé, o sea, a mí me gustan mucho, son muy divertidas de leer, ¿vale? Y tienen su aquel. Y sobre todo a mí, que el género pool me mola, tiene bastante que hacer. Pero la desventaja es que ocupa una cantidad desmedida de elementos en el libro cuando tú tienes una creación propia de creación de estas habilidades. Lo bueno que tiene es que si tú no estás familiarizado con el pulp o estás poco inspirado, un vistazo rápido, porque además vienen puestos por categorías de cosas empáticas, de intuición, de medicina, de ciencia, de tal, pues la verdad te permite hacer PNJs y sacar así este tipo de habilidades al vuelo muy rápidamente, lo cual es muy de agradecer. Pero también desde el punto de vista de la lectura del manual se hace muy farragoso, los jugadores pierden muchísimo tiempo mirándolo. La verdad, hacer un personaje cuando los jugadores, sobre todo los que tienen tendencias más much, pierden muchísimo tiempo mirarlo, pierden el día casi con este elemento. Tiene cosas buenas y cosas malas. Desde mi punto de vista ganan un poco las malas, a pesar de que a mí es un capítulo que me gustó ligeramente. Y después tenemos el de Gadget y Trastos, que no viene a ser más que una especie de evolución del capítulo anterior, en el que nos presentan estos gadgets como nuestros retropropulsores, nuestro avión personalizado, nuestros, yo qué sé, botas voladoras, dispositivos como el arma láser de la muerte del profesor Mortal. Este tipo de elementos que la verdad están bien. A mí es un capítulo que me gusta. Fíjate que además tiene muchas cosas en común con el de proezas, no sé, pero a mí la verdad me parece mucho mejor, quizás porque soy una persona que me gusta mucho este tipo de elementos de superciencia extraña y ciencia así tipo años 20, años 30, siglo XIX, superciencia, estos arcos eléctricos y este tipo de cosas. No sé, me gusta mucho el aspecto visual que tiene. Este intento de hacer ciencia ficción prematura, así podemos decir. No sé, mola un montón. Y además tiene ilustraciones que molan un huevo. O sea, esta me encanta. Y el samurai con los zombies aztecas no tienen precio. Y bueno, después viene el capítulo de director de juego. He de decir, fíjate, que este capítulo es impresionante, es muy bueno, junto con el siguiente, que es el de consejos. Pero es que este es muy buen capítulo para el director de juego, y yo lo aconsejaría no para los directores de Fate, sino para todo director de juego. Incluso aunque seas la más vieja old school, léete este capítulo porque da un montón de ideas muy buenas e impresionantes. Tiene ideas por todas partes. Te permite saber una forma de gestionar elementos, escenas. Tiene el consejo de los ninjas, que bueno, yo ya lo usaba, ¿no? Porque yo venía un poco de Feng Shui,
Feng Shui es un, pues sí, es un juego, fíjate, es un juego narrativo, ya no lo analizaré porque yo es un juego que tengo mucho, mucho cariño. Y nos va a decir un poco cómo usar las habilidades, cómo hacer historias conforme a las habilidades. O sea, esta habilidad que es muy potente, vamos a hacer una historia que gire en torno a esta habilidad. ¿Vale? Ya os digo, está muy muy inspirado, da muchísimas ideas. Es que es un aconsejable 100%. Lástima que no se venda casi por separado este capítulo, porque ya os digo, para directores de juego considero un imprescindible, de los mejores capítulos que he leído dentro de un básico. Porque luego en manuales aparte dedicados al director de juego o a técnicas narrativas sí he llegado a ver calidades similares, pero desde luego dentro de un básico, yo para novatos es muy bueno, pero para veteranos es aún más, porque claro, los veteranos tenemos vicios y tenemos quizás un poco más de rodaje en la dirección, con lo cual vamos a poder saber mejor y aprovechar mejor estas ideas que ya os digo son muy muy buenas. Yo he aplicado algunas recientemente, así que, y después tener de consejos y trucos. Esta a lo mejor quizás al veterano le es un poco menor, ¿vale? Porque se habla mucho sobre todo cómo estructurar la partida. Pero sigo pensando que es bueno, o sea, básicamente yo tengo la teoría, o al menos la ferviente opinión de que lo que más importa es tener una buena base, ¿vale? Y que la base sea, de todo lo que haces, sea muy sólida. Pues repasar la base y mejorar la base, o sea, por así decirlo, los cimientos de las estructuras siempre es bueno. Y la verdad, pone muy buenos cimientos. Para novatos es excelente, pero para veteranos puedes llegar a sacar o visualizar algunos elementos que a lo mejor tenéis un poco más enclosados, o dices, joder, llevo muchísimo tiempo dirigiendo partidas que son dungeons y combate tras combate. Bueno, pues a lo mejor esto te da un poco más de idea o te permite visualizar cómo dirigir partidas de forma un corte diferente. Está pensado mucho desde el punto de vista narrativo, porque claro, es Fate, con lo cual además puede ayudar, te habla de técnicas básicas como puede ser el cliffhanger, el giro dentro del giro, el cómo hacer tramas conectadas y ese tipo de elementos que yo creo que la verdad están muy bien. Es que pasa cuando dejas la escena o cuando estás fuera de cámara, con las perspectivas de los jugadores, los malos, formar interludios. Ya os digo, está bastante bien. Yo creo que tiene muy buena estructura, la verdad. Los libros de Fate y bueno, los de Bill Hat en general, en lo que se refiere a consejos o elementos para el director del juego, son tremendamente potentes y recomendables. Y bueno, después tenemos la aventura introductoria, que es el Memorándum de la Quimera, que no está mal, la verdad. Bueno, hay más, creo que recordar, ¿no? Secretos Centurianos, no, solo venía una. Otros juegos de Bill Hat vienen un par. Pero bueno, en esta aventura, que la verdad es un poco sencillita, no la voy a destripar, pero yo creo que es un buen lugar de comienzo y buen contacto con el pulp, porque tiene muchos los fichas del género y la verdad está bien. Yo no la he dirigido, pero porque ya os digo, ya lo he dicho varias veces, a mí el dirigir material prehecho no termina de cuajarme, aunque sí he cogido alguna idea para dirigir aventuras con este libro. Y después tenemos el Secretos Centenarios. Secretos Centenarios es un poco, nos va a explicar la ambientación propia del juego. Que la verdad, como todo el sistema, como gran parte de los juegos de Bill Hat y en general Fate, la ambientación del juego está excesivamente libre. A mí no me termina de gustar el que tenga tan poco diseño, porque te da la sensación de que se quedan a medias. Claro, la ventaja que hay es que como todos los juegos de Bill Hat y en general todos los sistemas que utilizan Fate tienen la presunción o el pensamiento de que los jugadores van a crear de forma viva el escenario y la historia. Claro, aquí te dan meramente las bases, ¿no? Que es esta vida de los centuriones, ¿no? Que son las personas que nacen el 1 de enero del nuevo año, que se enfrentan contra los que nacieron el 31 de diciembre del último año del siglo anterior. Y tienen esta especie de extraña guerra a lo largo de todo el siglo hasta que nacen los nuevos centuriones de buenos y malos para el siguiente siglo, ¿no? Entonces aquí interpretamos estos centuriones del siglo XXI, o del siglo XX, perdón, en el que, yo os digo, se enfrenta a eso. Por ejemplo, la mecánica Merry,
se enfrenta contra el señor de los simios y todo ese tipo de cosas. Y te van a explicar un poco cómo funcionan esto, ideas de cómo funcionan. Lamentablemente nada concreto, nada especialmente diseñado. Te van a ir algún antagonista, te van a explicar un poco cómo funcionan algunos lugares concretos del mundo, y alguna facción como los bolcheviques, o cómo coger elementos muy típicos de la primera mitad del siglo XX, una pequeña cronología. Pero ya os digo que es una lástima que el trasfondo esté tan mal explicado. Te da para ti crear y jugar con lo que quieras para introducir lo que tú veas, pero quizás crea, no sé, a mí me hubiera gustado un poco más de sabor de este mundo de Spirit of Century. Pero bueno, es lo que decidieron, ¿no? Después tienen una serie de arquetipos básicos por si quieres usarlos de amigos o de enemigos, y algún villano y héroe de la ambientación. Pero bueno, eso es Spirit of Century, un juego yo lo recomendaría, aunque solo sea si os gusta el pulp sobre todo, y ya solo con la parte del narrador del juego ya la verdad es una compra muy decente. Si no os gusta Fate, yo es una compra más complicada, pero bueno, la verdad, para dirigir un par de partidas sueltas o hacer alguna campañita con este estilo de juego, la verdad es que está muy bien. Aunque, ya os digo, yo quizás utilizaría, a mí el sistema creo que se llamaba Aeon, el juego full de, de White Wolf, creo que a mí me resulta un poco más de interés en lo que se refiere a sistema, ¿no? Para ir a vosotros un sistema. Si no, bueno, pues yo utilizaría probablemente directamente el de Fate Accelerated. Pero bueno, yo os digo, es un juego pool muy interesante. Si os gusta el sistema Fate, es una compra obligada. Además, no es muy caro, al estilo que hace con Barba. Y poco más. ¿Qué haré en el siguiente libro? En el siguiente libro, en el siguiente vídeo. Pues básicamente, probablemente coja suplementos de 5 anillos que ya hacen falta, y volveremos ya después con Moonbike de Valkyrie. O a lo mejor al revés, quién sabe. Pero bueno, soy Ezcardan, nos vemos.